¿Cómo hace la célula para dividirse, para multiplicarse? Mitoses, Es- prof. Bien, pero ¿cómo hace para entrar en mitosis? ¿Quién le avisa a la célula que tiene que entrar en mitosis? O que tiene que diferenciarse. Núcleo, ¿Cómo profe. s- el núcleo? ¿Y quién avisa al núcleo? Bien, perdón. Cromosoma, material genético. Sí, eso que está en el núcleo. ¿Y a ellos quién le avisa? Porque es como, recuérdense que en el proceso inflamatorio hay mediadores químicos, por ejemplo, ¿sí? Que avisan que tiene que hacer cada célula. Y aquí, en este proceso, ¿qué biomolécula participa para la estimulación de la diferenciación y el crecimiento celular? Que ya hablamos de eso en cicatrización, justamente. Claro, ¿qué factor va a estimular a la célula para que ella le avise al núcleo que ella tiene que entrar en fase G1 del ciclo celular? Claro, los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son los encargados de estimular a la célula, generalmente mediante su membrana citoplasmática, para que ella sepa, y hay proteínas que van a ir desde la membrana hasta el núcleo a avisar al núcleo de que esa célula se tiene que dividir. Ahora, estos factores de crecimiento, normalmente, ¿qué tipo de biomoléculas son los factores de crecimiento? No, porque las hormonas, acordate, se producen sí o sí en un órgano. Acá volví con mi cámara. Las hormonas se producen sí o sí en glándulas, ¿verdad? Entonces, entonces son proteínas, así mismo. Entonces, si ellas no son eso, son proteínas. Bueno, volvemos otra vez a la maquinaria biomolecular de la célula. Si yo necesito factores de crecimiento para estimular a la célula, para que la célula crezca, y esos factores de crecimiento, ¿dónde se van a fabricar? Si ellos son proteínas, ¿cómo se fabrican las proteínas a nivel celular? Ribosomas. Los ribosomas se arman mediante qué? Retículo endoplásmico. ¿De dónde viene esa información? Complexo de Golgi, profe. En el complejo de Golgi ya se empacan para salir afuera. Antes de eso, ¿cómo sabe una proteína que tiene que formarse? Del ADN y ARN. Del Formación. ADN. Así mismo como está diciendo la compañera. El ADN codifica, ¿sí? Según los nucleótidos que tiene, la cantidad o tipo de aminoácido que se van a unir en los ribosomas por medio del ARN transcriptor. ¿Se acuerdan de eso? El ARN copia un segmento del ADN. El ARN mensajero le lleva al transcriptor y el transcriptor va y transcribe eso en los ribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso. Y ahí se arma, esa es la fábrica de las proteínas. Todas proteínas citoplasmáticas y que están en la membrana se forman de esa manera. Claro, ustedes vieron en el proceso inflamatorio que hay muchas células que también son capaces de producir factores de crecimiento para otras células, para estimular a otras células. Pero toda célula que
prolifere, tiene factores de crecimiento que le van a ayudar a su formación. Bueno, pónganse a pensar, si es que nuestra célula está creciendo más de lo que tiene que crecer, probablemente haya más factores de crecimiento que estimulen, o haya más receptores de factores de crecimiento, o haya más proteínas transductoras. Todas ellas, ¿dónde se van a codificar? ¿O quién va a codificar que ellas existan? ¿Quién codifica la síntesis de proteínas? La célula. Y el ADN y el ARN. Entonces, si hay una célula, volvemos a nuestro concepto de neoplasias. Vuelvan al concepto de neoplasia. Si hay una célula que crece más de lo normal, que ustedes están diciendo, forma un tejido que la tasa de crecimiento es mayor a la del normal, evidentemente, ¿dónde va a estar el primer problema de esa célula? En el ADN. En el ADN, así mismo es. Y de eso se trata la clase de hoy. Quería hacerles razonar para que entiendan de dónde va a haber el problema en esta clase de patología. Con esa pequeña introducción ya podemos hablar de las bases moleculares y la biología del cáncer. Y en este cuadrito se representa lo normal. Atiendan bien, lo normal, donde tenemos un factor de crecimiento que ustedes ya lo mencionaron. En este caso, un factor X de crecimiento, que él tiene su propio receptor de factor de crecimiento, que ellos dos deben unirse para que yo sepa, el núcleo sepa, de que esta célula tiene que entrar a división, tiene que crecer. Y la proteína transductora va hasta el núcleo para avisarle. Aquí hay, en el núcleo, hay proteínas también reguladoras del núcleo y proteínas reguladoras del ciclo celular. Ellas van a ver si se encuentra la maquinaria aquí del ADN como para entrar a división. Si la célula se va a replicar, se encuentra todo bien, durante la replicación yo puedo encontrar un daño genético. Eso ocurre normalmente. Y que puede ser una mutación. ¿Qué va a ocurrir con esta célula? Que o las proteínas supresoras me van a llevar, o las proteínas reparadoras van a reparar esa parte del ADN que está mal y la célula va a seguir viable. O que las proteínas supresoras identifiquen esa mutación, no pueda ser reparada y la reparación fallida le llega a la célula a la apoptosis por medio de las proteínas reguladoras de la apoptosis. Y esto es lo que ocurre normalmente en la célula, normalmente. Pero evidentemente estos mecanismos van a estar alterados para que se produzca una neoplasia, sencillamente por el concepto que ustedes acaban de darme. Y por eso es que a las neoplasias malignas se le consideran una enfermedad genética, genética en el sentido de que un gen se define como un sector del ADN que es capaz de traducir algo. En algunos casos traduce proteína, en otros casos traduce otra cosa, porque todo el material genético del ADN no solo se dedica a traducir proteínas. Entonces, cuando ocurre eso, lo que nosotros tenemos es que como las neoplasias son enfermedades genéticas, yo puedo identificar la neoplasia de acuerdo a su fallo genético, muchas veces. Y por eso es que la parte genética y biomolecular ayuda al diagnóstico de neoplasias que son complicadas. Especialmente cuando esa falla es hereditaria. La mutación en la célula puede ser adquirida como puede ser hereditaria. O sea que ese fallo a nivel del ADN puede ser o que vino de los padres o que se adquirió por el camino.
Y existen solamente un grupo de genes que van a ser los albo, diana o blanco, que se van a lesionar como para que se produzca una neoplasia, que son los protoncogenes, los genes supresores del cáncer, los genes reguladores de la apoptosis y los genes reparadores del ADN. Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos, te cuento. De los 4 genes vamos a hablar nuevamente. Entonces, se considera la carcinogénesis como un proceso factorial y multifactorial. No es producido por una sola lesión en el ADN, sino que tienen que ser varias lesiones de forma acumulativa que en el tiempo se vaya adquiriendo más mutaciones, porque una sola mutación no va a producir una neoplasia maligna, sino que van a ser varias. Y a ese proceso se le denomina progresión tumoral, a esos efectos acumulativos de daños en el ADN. Y ahora vamos a hablar de cada uno de los genes. Uno de los grupos de genes se denomina protoncogenes. Estos genes normalmente lo que hacen es codificar proteínas que van a estar implicadas en el crecimiento y diferenciación celular. ¿Quiénes? Ya los que estábamos hablando. Factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, proteínas, transductores, señal, regulación nuclear, reguladoras del ciclo celular. Ellas normalmente hacen eso, obviamente, en las células que son divisibles. Pero cuando ellas tienen una lesión, pasan a llamarse oncogenes. Y estos oncogenes sería la versión alterada de los protoncogenes, pero las lesiones que se producen, acá vamos a determinar qué tipo de lesión se puede producir en ese material genético. Ahora, pueden ser mutaciones puntuales, cuando la lesión es física y directa en el ADN, se le dice delección o sustitución, en un punto del segmento, que en este caso va a mandar una señal errada o errónea de proliferación cuando esa no existe. Otro tipo de lesión que puede ocurrir en cualquiera de estos grupos de genes que van a ser las translocaciones. Las translocaciones ocurren en la división del ADN, o sea, la célula ya entró a dividirse y el ADN, ustedes saben que se duplica para formar 2 células hijas. Entonces, ¿qué hay? Hay transposición. Un segmento que estaba en una localización se copia pero en otra localización, hay un error. Entonces, si va cerca de un locus que generalmente se replica con frecuencia, entonces él también se va a replicar con frecuencia. Y si es que se trata de esto que justamente está relacionado con los factores de crecimiento, evidentemente se va a copiar más de lo que tiene que ser y le va a enviar señales a las células, o sea, las proteínas o los factores de crecimiento, para que la célula crezca, crezca, crezca. Y luego tenemos la amplificación génica. La amplificación génica es la sobreexpresión de un fragmento de gen. Puede ser duplicado, puede ser triplicado o cuadriplicado. En fin, a fines prácticos es la expresión excesiva. O sea, un solo gen, que lo normal que cuando se duplique el ADN se copie una sola vez, acá se copia más de una vez. Y evidentemente en la célula hija va a sobreexpresar esa proteína que él copió, o sea, que él traduce. Entonces de allí se van a formar más y va a tener más estímulo para crecer esta célula. Esto es con respecto a los oncogenes. Los oncogenes son una familia de genes, ¿sí? Ustedes van a mirar en el libro y van a encontrar de que el gen RAS, por ejemplo, es muy frecuente que exista mutación en ese gen en las neoplasias epiteliales, ¿verdad? Hay varios otros, acá uno de ellos es el gen RAS. Luego tenemos los genes supresores, que también se le llaman antioncogenes, donde los antioncogenes serían los genes que van a tratar de impedir la proliferación de las células dañadas.
O sea que ellos tienen que evitar que la célula que tiene mutaciones se divide. Solo que ese gen supresor también puede sufrir una mutación y puede no estar funcionando en el momento que la célula esté ya dañada. Entonces se deja que esa célula crezca de todas maneras. Algunos genes supresores son, acá van a encontrar en su libro el P53. P53 es una proteína que está codificada por un gen supresor, se le dice el guardián del genoma. Entonces el P53 está alterado en muchas neoplasias. Está el WT1, el P16, el RB, tenemos el NF1 que codifica la neurofibromatosis tipo 1, o sea que están relacionadas con patologías. Y recuérdense, no solo una mutación va a causar necesariamente una neoplasia, tiene que ser el acúmulo de mutaciones. Después tenemos los genes reguladores, estos son los reguladores de la apoptosis, que ellos normalmente impiden que la célula vaya a la apoptosis. Ahora vamos a suponer que ellos estén dañados, entonces él debería impedir que una célula dañada vaya a apoptosis y sin embargo no va a impedir y la célula va a seguir viviendo. Eso es lo que suele ocurrir con los genes reguladores. Sí, normalmente. Sí, pero si yo tengo un daño en, en el gen regulador, no va a detectar de que hay un daño también en la célula. Acá todos estos genes son grupos de genes que son blancos, albos o dianas de las mutaciones para que se produzca una enfermedad neoplásica. No estamos hablando de genes que son fenotípicos, por ejemplo. No estamos hablando de genes que codifican el color de ojo, el color de cabello. ¿Está entendiendo? Estamos hablando de grupos de genes que están relacionados con la proliferación celular o diferenciación celular, con llevar a apoptosis o no llevar a la apoptosis. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos luego están dañados, no van a poder cumplir su rol. Si hay mutaciones en esos genes, no van a poder cumplir su rol. Y en vez de llevarle a la apoptosis a la célula, entonces le permiten que siga viviendo. Acá justamente da el ejemplo de un gen que es el BCL2, que hace una translocación y entonces lo que hace es impedir la apoptosis en células de mutaciones con otro grupo de genes. O sea que ustedes dieron genética, ¿verdad? En alguna materia. Sí. Mm, De eso es lo que estamos hablando. O sea, todos estos genes pueden estar alterados como pueden estar algunos genes específicos, pero una sola mutación en un gen no va a producir una neoplasia maligna. Acuérdate que yo estoy tratando de explicarte cómo se produce una neoplasia maligna. ¿No entendiste todavía? Bueno, los genes reparadores van a ser los genes que van a codificar a las proteínas que van a reparar las mutaciones para que puedan ser viables nuevamente. Bueno, en este caso, los genes reparadores, hay muchas personas que heredan alteraciones genéticas o mutaciones genéticas en estos genes reparadores. El libro trae unos ejemplos, yo les voy a hablar de uno solo, de un síndrome o de una patología que trae justamente el defecto en la reparación, o sea que hay incapacidad para reparar las lesiones de ADN que están inducidos por los rayos ultravioletas. Estos pacientes nacen con eso. La patología se llama xeroderma pigmentoso y esta persona tiene alto riesgo de desarrollar carcinomas en piel porque es imposible o no tiene la maquinaria
porque no heredó con eso, no nació con eso, no tiene la maquinaria necesaria para que realice la reparación en el ADN de las células epiteliales. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Lo que ustedes tienen que entender es esto de progresión tumoral. Les voy a hacer un cuadrito. Voy a salir de la presentación. ¿Qué puse? No. Acá está. Miren, les voy a hacer un cuadrito y quiero que atiendan bien. Si ustedes atienden esto que les explico acá, van a entender todo. Yo tengo una célula y vamos a suponer que esta célula tiene una condición hereditaria. No sé por qué acá no me quiere escribir. Voy a ponerle H. Nació con un defecto en el ADN hereditario. Con el tiempo hay algún factor ambiental a la que se expone esta célula, que ese factor ambiental le causa otro daño, mutación, translocación, lo que quieran. Y esa célula es divisible, o porque estos daños están relacionados con las proteínas reparadoras o la falta de inducción a la apoptosis, ella no va a la apoptosis. Entonces, ella en vez de ir a apoptosis, no va y continúa su ciclo vital. Y tiene 2 hijas. Esas 2 hijas heredan, obviamente, el material genético alterado ya de ella. Durante la propia replicación, estas hijas pueden tener mutaciones adicionales. ¿Sí? Ahí ya tengo 3 mutaciones en 3 genes, ¿verdad? Y aparte, vamos a suponer que ellas otra vez se pongan en contacto con un agente ambiental que es carcinogénico, que es la tercera parte de la clase, la segunda serie. Y adquieren otra mutación, translocación, lo que sea. Todas estas hijas de estas células van a heredar esas mutaciones y a veces pueden formar más mutaciones todavía. Miren, yo les voy pintando de cualquier color, ¿verdad? Pero es para que ustedes identifiquen de que todas las lesiones son diferentes, ¿verdad? Y todas están en el núcleo por las dudas. Mi dibujo no es lindo, la idea es que represente, ¿sí? Y bueno, ellas nacen con todo esto. Ya con esta camada de células que primero comenzó con una mutación hereditaria, luego vino otro factor ambiental y le añadió otra mutación. Ella al dividirse también ya formó, porque ella ya está alterada, ya tiene mutaciones adicionales. Y al dividirse, más mutaciones adicionales. Y esto es lo que va a llevar a formar, miren, las masas de tejido anormal, que la tasa de crecimiento es excesiva y tiene características irregulares como núcleos hipercromáticos, pleomorfismo nuclear, y estas son neoplasia maligna por todas esas mutaciones adicionales. Desde aquí hasta aquí, el proceso se denomina progresión tumoral y esto sucede en años, en muchos años, no sucede de un día para el otro. ¿Entendieron esto? ¿Y cuáles eran los 4 genes que eran blancos que se pueden alterar acá? Supresores, reguladores
reparador y los oncogenes. Entonces, esos son los genes que son blancos, que claro, para una neoplasia se puede alterar el gen RAS con el P16 y la siguiente mutación puede ser en el gen APC y ahí lograr una neoplasia. ¿Entienden? O sea que esto es de muchos años de exposición. Proceso tumoral. Bueno. Hasta acá yo creo que están entendiendo algo por lo menos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la progresión tumoral, ¿qué va a ser? Ni una alteración genética es capaz aisladamente de producir una transformación neoplásica. Las mutaciones que ocurren en los genes dan efectos acumulativos, no aleatorios. Y esas mutaciones acumulativas son los que van a llevar a la formación de una neoplasia. Vamos a mirar otro cuadrito, ¿sí? Para terminar esta primera parte. La célula normal puede tener o exponerse a un agente, que la segunda parte de la clase son los agentes, a un agente carcinogénico que es capaz de dañar el material de ADN en la célula y puedo tener una reparación exitosa si es que mis mecanismos de reparación están bien. Pero si es que yo tengo mutaciones hereditarias en genes que intervienen en la reparación del ADN, en genes que intervienen en el crecimiento y la apoptosis celular, mi reparación va a ser fallida y esa lesión del ADN va a continuar, se va a dividir y se van a ir formando más mutaciones. Se van a activar los oncogenes promotores del crecimiento, se van a alterar los genes reguladores de la apoptosis, se van a inactivar los genes supresores del cáncer y toda esa expresión de los productos de los genes reguladores van a llevar a que la célula no solamente se divida de manera descontrolada, sino que también haga expansión clonal, que haga heterogeneidad, que vaya variando su material genético de una generación a otra y eso produce la neoplasia maligna. Este viene a ser un cuadro de resumen para que ustedes entiendan cómo se produce esa neoplasia. Está en el libro de ustedes esto también. Está en el libro de ustedes. Y eso viene a ser la carcinogénesis. Hasta acá, ¿qué tal? ¿Entendieron? Sí. Sí, Este es un tema bastante interesante. Sencillamente ustedes tienen que leer, tienen que estudiar, ¿verdad? Bueno, quería hacer lo siguiente. Quiero hacer una pausa para que ustedes tomen su café, no sé, algo. Hacer una pausa. ¿Les parece? De 10 minutos. Sí, vamos. profe. Tranquilo. Ujú. Entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutitos para que ustedes tomen agua, café y se despejen para seguir a la segunda parte de la clase. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, súper.
Buenas, ¿ya están de vuelta, chicos? Sí, Sí, profe. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? La segunda parte de la clase, como les dije hace rato, va a estar relacionada con los agentes carcinogénicos, porque no sé si a ustedes les surgió la duda que durante la presentación estábamos hablando sobre factores que pueden ser hereditarios, que vienen del padre o de la madre, y hablamos también de factores que pueden ser ambientales. Y de eso es nuestra segunda clase, segunda parte de la clase. Esperen un ratito, voy a abrir la clase. Ahí está. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Entonces ahora vamos a estudiar este grupo de patologías que se van a llamar, o sea, grupos de agentes que se van a llamar agentes carcinogénicos y que se define como un agente carcinogénico ahora a un agente ambiental que es capaz de producir daño genético en la célula para llevarla a producir más adelante una neoplasia maligna. Entonces, de allí es que yo tengo que conocer, ubicar a estos agentes, porque si no ubico, yo no voy a poder ejercer como médico y orientarle a mi población diciéndole, no, esto hace mal comer, esta tiene una sustancia que puede ser carcinogénica en muchas personas, no sé si me hago comprender. Entonces, para eso sirve detectar a los agentes carcinogénicos. Son tres grupos. El primer grupo se trata de los agentes microbiológicos, hay otro grupo es de los agentes químicos y otro grupo de la energía radiante. Entonces, de esos agentes vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a comenzar hablando de la carcinogénesis química. La carcinogénesis química es la más compleja de todos los que vamos a hablar, porque la variedad de agentes químicos que pueden causar neoplasia son muchos. Ustedes van a volver a hablar de alguno de ellos en la clase de la doctora Shirley, porque ustedes con la doctora Shirley van a dar esta semana justamente agentes ambientales y nutricionales que pueden dar patologías. De allí van a profundizar un poco más, por lo menos en el tabaquismo y en el alcohol. Bueno, las sustancias químicas tienen una forma muy peculiar de hacer su carcinogénesis. Y ojo, esto es el mecanismo de producción del cáncer solo de la carcinogénesis química. Mucho cuidado, ¿sí? Bueno, ellos tienen un agente químico que se le denomina iniciador, que ese iniciador es el que va a causar el daño en el ADN y que ese daño no va a tener reparación. Pero también necesita de una sustancia que se llama sustancia promotora. Y ese agente químico promotor no va a causar daño en el ADN, pero sí va a inducir a que la célula prolifere o a la proliferación de esa célula con daño. Y ahí es donde se van a aumentar la cantidad de mutaciones adicionales para que pueda llegar a ser en algún momento un tumor maligno. Este cuadrito que tengo acá representa un cuadro también del libro de ustedes, en donde lo que representa en amarillo es el agente iniciador y lo que se representa en rojo es el agente promotor, donde la sustancia amarilla por sí sola no puede producir la neoplasia, sí o sí necesita el promotor. En dosis adecuadas y frecuencia adecuada de fármaco o químico, se va a producir la neoplasia. No importa si pasa un tiempo entre el contacto con el agente promotor, con el agente iniciador y el agente promotor.
pero en otro orden no va a producir la neoplasia. O sea que si yo tengo solo el promotor, no va a producir. Si primero se expone al promotor y luego al iniciador, no se va a producir. Y tampoco si la frecuencia y la intensidad del promotor no es la adecuada. Bueno. Otro concepto que trae el libro de ustedes son de los carcinógenos completos. ¿Sí? Porque la frecuencia no es la adecuada. Tiene que ser la frecuencia adecuada y la intensidad adecuada del promotor como para que se pueda producir la neoplasia. Si son dosis insuficientes, entonces no se va a producir. Bueno, en los carcinógenos completos, ¿verdad?, se habla de agentes químicos que no requieren transformación de su estructura química para causar daño. Ellas causan daño de esa manera, inducen a la formación de tumores. Y los carcinógenos completos son agentes químicos que necesitan in vivo una transformación química. O sea que ellos se ponen en contacto con la célula y allí ellos se transforman y allí hacen su lesión para producir más adelante un tumor. Bueno, en general los carcinógenos químicos son muy variados, como les dije hace rato. Acá se citan algunos de acción directa, indirecta, agentes alquilantes, asilantes, hidrocarburos aromáticos, policíclicos. Muchos de ellos están en el cigarrillo, otros se encuentran en otras sustancias químicas y van a ver de que hay varios agentes químicos, tanto para producir polietileno, entre producción de telas, fábricas de telas. O sea que hay muchas fuentes de agentes carcinogénicos. Y este cuadrito sencillamente representa algunos agentes relacionados con algunos tipos de cáncer. Después miren bien en su libro de entrada, bien. Y para que tengan idea nomás, o sea, el consumo crónico de tabaco, que sería el cigarro para ustedes, puede dar cáncer de mucosa oral, de orofaringe, de laringe, de esófago, de riñón, de vejiga, o sea que tiene de pulmón, obviamente, tiene muchísimas formas de lesionar diferentes órganos, diferentes epitelios y desencadenar neoplasias malignas. Bueno, esto viene a ser un cuadrito que sintetiza la carcinogénesis química, que es muy parecido con el que terminamos hace rato, donde tenemos que el carcinógeno, o activándose in vivo dentro de la célula, va a llevar a la célula normal a tener una lesión en el ADN. Nuevamente, si mis mecanismos de reparación son exitosos, entonces la célula está establecida y sigue viable. Pero si es que la reparación es fallida porque no tengo tampoco el mecanismo para poder reparar, tengo que ver si es una lesión letal, entonces se induce a la célula a la apoptosis. O si es una lesión no letal, la alteración es permanente y la célula se inicia. Ese es el proceso de iniciación en la carcinogénesis química. Iniciación. Bueno, para que ocurra la promoción se tiene que exponer al agente promotor y ocurre proliferación celular, o sea, el promotor va a inducir proliferación celular, formación de clones neoplásicos, proliferación clonal selectiva, mutaciones adicionales y con eso se va a llevar a la neoplasia maligna. Entonces, de esta forma es que ocurre la carcinogénesis química con un iniciador y con un promotor. Bueno, ¿hasta aquí entendieron carcinogénesis química? Sí. Sí, pero... sí. Sí. De todas maneras, como les vuelvo a decir, esto está bastante bien en el libro. Ustedes hoy no les pedí que acompañen con el libro porque quería que pongan atención. Estos temas son muy interesantes porque es importante conocer esto.
para nuestro propio cuidado y para orientarle a nuestro paciente el día de mañana. Bueno, ahora vamos a hablar de carcinogénesis por radiación. La carcinogénesis por radiación se trata de exposición a energía radiante. ¿Y qué pasa? La energía radiante puede provenir de aparatos electromagnéticos o puede ser energía radiante de partículas. La energía radiante de aparatos electromagnéticos van desde un aparato de rayo X hasta la resonancia magnética. Pero la energía de protones o de partículas es aquella energía que se libera a punto partida de una planta nuclear, ¿entienden? Entonces, de allí es que existen diferentes fuentes de energía radiante. Y la fuente natural de energía radiante es la luz solar. Tenemos la luz solar, que son los rayos ultravioletas, que ellos pueden causar bastante daño en la piel. Y vamos a comenzar hablando de ellos. Los rayos ultravioletas son propios del Sol y antiguamente cuando la capa de ozono se encontraba en circunstancias, ¿verdad? Normales, no había problema, no había tanto problema, no había tanto cáncer de piel. Pero a medida que la capa de ozono se fue erosionando, el sol se fue volviendo más dañino. Tanto es que hoy para salir a tomar sol uno tiene que tener un cuidado súper delicado con protectores solares y en ciertos horarios, y más todavía dependiendo del tipo de piel que tenga el paciente. Entonces de allí es que los tumores más frecuentes que se producen por exposición a la luz solar son los carcinomas vasocelulares, los escamosos y los melanomas, que todos son malignos. Y de esto se tiene en cuenta el tipo de piel, la intensidad del sol, el tipo de rayo, porque el UVB es más dañino que el UVA. Y obviamente que el tipo de piel está relacionado a que si es blanca o si es morena la piel, porque cuanto más melanina produzca, tiene más protección al sol. Para que tengan en cuenta nomás eso. Estos son imágenes para que la clase no sea tan teórica. Son imágenes de un carcinoma escamoso infiltrando piel. Esta es la proliferación escamosa. Sí, acá se ve. Esto es una imagen de un carcinoma vasocelular. Tiene la proliferación de células basaloides. Y esta imagen ya conocen, ¿verdad? Que es de un melanoma. Es para que tengan idea nomás. Bueno, después tenemos la radiación ionizante. Como dijimos hace rato, proviene de las partículas electromagnéticas y también de las partículas de los aparatos electromagnéticos y de partículas. Bueno, en este caso lo que tenemos es que existen órganos que son más susceptibles a estas radiaciones. Por ejemplo, médula ósea, glándula tiroides, mama, pulmón, glándula salival, testículos, ovarios. O sea, que esos órganos son más susceptibles que puedan tener un tumor. Pero no es que hoy yo me expongo y mañana voy a tener el tumor, sino que en años, su efecto hace en años. Esta es una imagen de una leucemia. Esta es una imagen de un carcinoma papilar de tiroides. Es para que tengan idea nomás, ¿sí? Y por último vamos a hablar de los agentes biológicos o de los agentes microbiológicos. Aquí es donde les cuesta un poco más a ustedes, ¿sí? Por más que la carcinogénesis química sea la más compleja, les cuesta entender porque los agentes biológicos, ellos desencadenan una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica. Entonces, todo va a variar de acuerdo al sistema inmunológico de mi paciente. O sea que no todo paciente que se exponga a un agente biológico carcinogénico va a desarrollar cáncer. Eso es lo que tienen que entender. Vamos a comenzar hablando de los virus. Primero vamos a hablar de los virus ADN oncogénicos, en los cuales, mira,
vamos a comenzar hablando del HPV o del papiloma virus humano. En realidad hay más de 150 tipos de HPV y los HPV se clasifican por números. No todos los tipos de HPV producen cáncer, sino que hay algunos que producen las verrugas virales en piel, se producen por HPV y no tienen ninguna relación con contagio sexual, sino que los que son de alto grado y bajo grado son los que tienen contagio sexual. Y esos son los que predisponen a la formación de cáncer en región peneana, cuello uterino, ano genital, cavidad oral, inclusive faringe. Entonces de allí es que tienen que conocer cuáles son los de alto riesgo y son los de bajo riesgo. Y la diapositiva menciona 2 de alto riesgo, son el 16 y 18, y los de bajo riesgo 6 y 11. Esos son los más frecuentes en nuestro medio, pero hay muchísimos más. A la microscopía de las infecciones por HPV siempre se ven células con cambios peculiares. A eso se le llaman cambios coilocíticos. Cambios coilocíticos consisten en la formación de la binucleación. Aquí se ve la binucleación, es como un número 8. Se arruga el núcleo, se vuelve más pigmentado también y se forma un halo perinuclear alrededor de las células. Y eso es lo que caracteriza la infección por HPV. Acá se ve más lindo. Miren, acá yo tengo el HPV, o sea, los signos de infección por HPV. Y luego tengo una displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ. Y esa es la evolución, ¿verdad? Dependiendo de la localización. El HPV tiene un tropismo por el epitelio escamoso de la unión ectoendocervical, el epitelio de transición de esa zona. Entonces es más frecuente en mujeres que en hombres. Y acá se ve la imagen del carcinoma escamoso infiltrando ya. Otro virus que es carcinogénico es el virus del Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un tipo de herpes virus que produce una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa. Y esa mononucleosis infecciosa es una enfermedad autolimitada, se le conoce como la enfermedad del beso también. Pero esa enfermedad nunca produce ninguna neoplasia. El problema es en las zonas del mundo donde el Epstein-Barr es endémico. Y en esas localizaciones endémicas, él produce un linfoma de Burkitt, se llama, que hace unas adenopatías generalizadas. Acá dice África Central, Nueva Guinea, que es un linfoma de los linfocitos B. Y también en las zonas endémicas puede producir un carcinoma nasofaringeo, pues también desencadena esa respuesta, pero solamente en las regiones, en sur de China, en África nuevamente. Entonces en esas zonas puede producir ese tipo de lesión. Y también se demostró que el virus del Epstein-Barr está asociado a un subtipo de linfoma de Hodgkin, que es el de celularidad mixta, y que esta enfermedad de Hodgkin se vio asociación, ¿verdad?, en 40 a 50% de los casos. Otro punto que tienen que tener en cuenta entre los agentes carcinogénicos es que el HIV, el virus del SIDA, no es un agente carcinogénico. El virus del SIDA lo que hace es inmunodeprimir al paciente, y al inmunodeprimir al paciente lo lleva a ser más susceptible a adquirir infecciones. Entonces, por eso es que muchas veces el paciente viral tiene neoplasias, pero justamente por estos virus que estamos hablando. Luego tenemos otro virus ADN, ¿verdad?, que es el virus de la hepatitis B, que puede trabajar en conjunto con el C o no, donde el virus de la hepatitis B va a desencadenar una respuesta inflamatoria, después una fibrosis y después un carcinoma hepatocelular. No quiere decir que todo paciente que tenga hepatitis B sí o sí va a desarrollar un hepatocarcinoma. No.
puede tratarse y puede curarse esa hepatitis. Entonces, de allí es que tengan también mucho cuidado con este tema de los virus. Para explicar a sus pacientes, le digo. Otro herpes virus es el virus SK, llamado también virus sarcoma de Kaposi. Este es un herpes virus tipo 8, que justamente afecta a los inmunodeprimidos. Y este virus herpes 8 lo que hace es infectar, ¿verdad?, tener tropismo también por los vasos sanguíneos y estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos malignos. Entonces termina siendo un angiosarcoma o un subtipo de angiosarcoma. Este es el herpes virus SK, se asocia mucho al HIV. Se asocia, o sea que pacientes con HIV comienzan a tener sarcomas de Kaposi, pero es porque están inmunodeprimidos. Y después tenemos los virus ARN oncogénicos. El ejemplo que trae el libro es el virus de la leucemia de las células T humanas tipo 1, los HTLV1. Eso para que sepan que existen más, que hay leucemias también que se pueden producir por ciertos virus. Y de nuestros microorganismos tenemos por último lo que es el H. pylori. El H. pylori, ustedes ya saben que es una bacteria, o sea, el Helicobacter pylori es una bacteria y que es de transmisión fecal oral. O sea que por eso no es recomendable compartir utensilios que sean propios. Y esta bacteria lo que hace es ir a la mucosa del estómago y se va a vivir en el moco del estómago. Y ustedes saben bien de que el pH gástrico es ácido y la bacteria soporta eso. Va y vive en el moco del estómago que protege al estómago y allí desencadena, libera unas enzimas que se llaman ureasas y rompe los enlaces químicos de las glucoproteínas que protegen a la mucosa gástrica. Y allí desencadena una respuesta inflamatoria crónica. ¿Por qué? Porque el ácido gástrico es dañino para la mucosa gástrica y comienza a causar un autodaño. Ella no vive intraepitelial, ella vive en el moco. Y entonces allí se va desencadenando, se produce una erosión epitelial, luego una repitalización y allí lo que comienza la metaplasia intestinal. Si esta lesión continúa por años, ella puede desencadenar un adenocarcinoma en el estómago. Y también, como estimula los linfocitos del tejido linfoide asociado a la mucosa, también puede producir un tipo de linfoma de células B que se llama linfoma de tipo MALT, por el tejido linfoide asociado a la mucosa. Este es el microorganismo, se ve bastante pequeñito. Esto es con una tinción especial que se llama Wartin-Starry, pero nosotros vemos normalmente con microscopio con hematoxilina y eosina. Este linfoma tipo MALT. Y bueno, hasta aquí son los agentes carcinogénicos. ¿Qué tenemos de conclusión? Que las neoplasias debemos conocerlas, ¿sí? Estudiamos la primera parte, la generalidad de su clasificación y su nomenclatura para poder interpretar los resultados anatomopatológicos. En la segunda parte de la clase estudiamos sus características macro y microscópicas para tener criterio médico para decir esto hay que sacar ahora mismo, esto no hay que sacar y hay que seguir protocolos. Y luego de eso estamos hablando hoy de que había sido esta patología sí o sí tiene un trasfondo genético y que ese trasfondo genético que afecta a varios genes únicamente haciendo acumulación de mutaciones es lo que va a llevar a la neoplasia maligna y ese proceso se denomina progresión tumoral. De allí hablamos también de los agentes carcinogénicos, que evidentemente los agentes carcinogénicos yo voy a poder identificarlos para poder evitar que mi población se exponga a ese agente carcinogénico. Por ejemplo,
los pacientes o las personas que trabajamos en hospitales, que trabajamos con material biológico, cada 5 años nos vacunamos en contra de la hepatitis B porque tenemos riesgo de contaminarnos de eso, junto con otras cosas, ¿verdad? Pero es una de las vacunas que nos aplicamos cada 5 años. O sea, para que tengan idea nomás de que hay acciones de parte de las instituciones que pueden llevarse a cabo para evitar este tipo de infección o agente ambiental. Hasta aquí, ¿entendieron? Sí, doutora. ¿No tienen dudas, preguntas? Não, prof. ¿Está todo claro? ¿O se durmieron? Não. No, no. Profe, estamos acá. Sí. No, pregunto nomás, porque justo la clase de ustedes es por la mañana. Entonces, ¿entendieron en serio, chicos? ¿No quieren preguntar nada? Uy, es el 16 de septiembre. Por um momento, não. Prof, no livro a gente vai enfocar mais nesses vírus e na bactéria que a senhora falou, ou a gente vê específicos outros também? La verdad que hay muy otros pocos lo que menciona el libro, ¿sí? Pero traten de enfocar lo que se dio en clase. Muy pocos otros menciona el libro. No, casi no hay mucha diferencia. Voy a tratar de saber. Casi no hay mucha diferencia. No sé quién me habló. Sabe? E a gente enfoca desse jeito, né, prof? O vírus, o tipo de carcinoma que causa e, por exemplo, esse do burkitte, que é endêmico na África, essas características específicas, né? Así mismo, así mismo. Yo no, en esto no se les va a evaluar la microscopía porque yo le puse microscopía solamente para que ustedes se orienten, ¿sí? No es para que ustedes aprendan todo, porque, por ejemplo, el linfoma vamos a volver a dar cuando demos las patologías linfoides. Los carcinomas escamosos de cuello uterino, de pene, todo eso vamos a dar en masculino y femenino, ¿entienden? Lo ideal es enfocar cuál es, primero, la parte biomolecular de cómo se produce el cáncer, porque eso se utiliza mucho hoy en día, los métodos de estudios biomoleculares, desde, eso ya le dije la clase pasada, desde inmunohistoquímica hasta reacción de cadena en polimerasa, entre otras cosas. Y luego de eso, sí tratar de entender cómo eso vas a utilizar para tu práctica como médico. Entonces, haciendo eso ya se van a ubicar bien para evitar los grupos de riesgo. ¿Otra duda? ¿No? Não, prof. Prof, a respeito das tarefas que estão na plataforma, aí uma sobre transtornos hemodinâmicos. E nós outros já hicimos uma tarefa sobre transtornos hemodinâmicos antes de começar as classes virtuais. Ujú. Y si la doctora Shirley les asignó las tareas, tienen que hacer de vuelta ahora. Ah, sim, foi ela que passou, então tem que falar com ela? Claro, claro. Beleza. Hablen con ella, porque yo sé que la plataforma estaba con problema para subir las tareas y eso es lo que fue más problema que otra cosa. Hablen con ella, ¿ok? Mas não tinha ficado combinado que as tarefas ficariam zeradas, que começaria agora tudo de novo? Sim, Ah, eu foi não isso sei disso mesmo. não, porque eu fiz tudo, as que tinha. Ela falou que ia começar a contar a partir da semana 5. Aí ela ia começar a E não- lançar tarefas. E não as do começo da pandemia. Isso. De todas maneras, hablen. ¿Ustedes cuándo tienen clase con la doctora Shirley? Viernes. Bueno, entonces el viernes le comunican a ella y le dicen cómo van a hacer. Y ella les va a orientar seguramente. No se preocupen. El problema de la plataforma, había problema con la plataforma, que eso era lo que a nosotros nos estaba preocupando. Pero la tarea tienen que hacer. Lo que ella les asignó, deben hacer. Dale, prof. Dale. Voy a llamar la lista, ¿les parece? Prof.
Y- No entiendo. Ujú, ujú. ¿Para qué te voy a formular un cuestionario? Eso se hace en el colegio, no se hace en la facultad. Eso se hace en el colegio, no se hace en la facultad.